Una de las preguntas más recientes que me hicieron hace poco, un alumno de hecho, y en el momento en que estamos grabando la nota tengo que decir que me la hizo ayer, estando en una conferencia y en una clase, y era que cómo él hacía para que los personajes de sus historias no hablaran todos como habla él en la vida real. Esa pregunta generalmente suele aparecer en las personas que comienzan y hace que de alguna forma se convierta como en una especie de monstruo, porque los diálogos terminan pareciéndose más que todo es al creador y no son propios de los personajes. Le respondía básicamente que hay dos salidas para eso. Uno, haber construido los personajes profundamente, o sea, conocerlos en todo su esplendor. Si tenemos claro, por ejemplo, el oficio del personaje, a qué se dedica el personaje y la historia de vida de ese personaje, vamos a tener mucho más claro la manera de hablar. Tenemos que respetar a los personajes que construimos y permitirles que sean ellos los que hablen, pero solamente podemos conocerlos si los creamos profundamente, si entramos hasta el fondo de sus entrañas, si conocemos todos los recovecos de sus maneras de sentir, de pensar y de actuar. Esa es una vía para que los personajes terminen hablando como hablan ellos y no como habla el autor. Y la otra vía que también ayuda muchísimo es el escuchar. Yo le decía que a veces puede ser realmente interesante y muy acertado meterse en un bar, no necesariamente con un amigo, a conversar, sino entrar a un sitio, a una cafetería solo, con el único fin de escuchar lo que hablan los demás. Escuchar a las demás personas, sobre todo las demás personas que son distintas a ti, diferentes a ti, en sus maneras de vivir, de entender, incluso en su clase social, en su estrato social, en su intelecto. Escuchar a esas personas que son distintas a ti te permiten entender también los otros lenguajes y las nuevas formas de comprender el mundo. Los diálogos de las personas dependen también de la manera como comprenden el mundo, pero para eso hace falta conocer las demás personas. Entonces son dos vías: conocer muy bien y diseñar muy bien un personaje para entender cómo habla, y también volverse un poco chismoso y escuchar las formas de hablar de los demás. Este es el penúltimo asalto. Nos vemos pronto.